Ok. Esa clase que formatea el texto. También hay una segunda... O sea, esta es una forma de hacerlo. Y hay una segunda clase que lo hace. Que es... Si no me equivoco, text formatter. Que es esta que está acá. Que hace algo muy parecido. Pero edita con elementos más generalizados. Lo que hace es reemplazar ciertos strings por otros strings con información. Por ejemplo, reemplaza la palabra week por estos otros, por todo este string que representa un icono de un icono visual. Esto se hace adentro de los controladores de texto, que los vamos a ver en el momento que los está por mostrar. Pero funciona de la misma manera, en el sentido de que usa una expresión regular, como dice acá, para buscar, que es esta que está acá, para buscar cuáles son los caracteres especiales que necesita reemplazar, y los reemplaza por el texto que corresponde. Tiene también, puede contener lógica más compleja para reemplazar en base a cosas más complicadas, o puede ser tan complejo como necesitemos. Si necesitamos reemplazar algún tipo de nombre en particular, dinámicamente o lo que sea, se hace acá. Esta función igual no se llama desde text como está acá, sino que esto se hace a través del controlador de texto. De esta forma. No de esta forma. Bien. Lo siguiente, que quizás podría hacerlo a través del get de texto. Estoy pensando. Bueno, capaz lo cambio. Lo que se hace después de pasar por el controlador de texto. Bueno, vamos a hablar del controlador de narrativa, que es uno de los consumidores de get de text, que está ahí. El controlador de eventos es este, que hereda de esta clase que se llama base text controller. Nosotros tenemos dos consumidores principales de texto. Uno es el controlador de narrativa y otro el controlador de diálogos. Diálogo es lo que dice el personaje que está del otro lado hablando con vos todo el tiempo. Y eventos narrativos es lo que aparece adentro del libro, dentro del juego. En los dos casos, esos son los dos casos que exclusivamente se dedican a consumir texto. La carta también consume texto técnicamente, o sea, cuando uno construye una carta, la construye a partir del texto de reglas que tiene adentro de la hoja de cartas, junto con todo otro montón de cosas que representan las variables y las funciones y los efectos que realiza y los tooltips que tiene. Pero como ven, tenemos el texto, que es el texto en inglés, y el texto en Spanish, que es el texto en español. Y también tiene un montón de variables adentro, envueltas en el daño que hace la carta, el bloque, el daño, si la carta hace algún efecto especial. Las variables igual están entre corchetes, y el texto que nosotros queremos resaltar en negrita lo ponemos entre llaves. Si el texto no coincide, eso es algo más complejo, igual que creo que no viene al caso porque es parte del sistema de cartas. Pero es que en el caso de las cartas, si el texto de las cartas no coincide con un texto a reemplazar o que tenga que reemplazar por un icono, que casi todos estos lo hacen, lo ponen en negrita. No, es como también es algo primitivo que quizá lo tenemos que sacar, pero estos los reemplaza por iconos, que son los iconos que se ven adentro del text formatter, acá adentro. Por ejemplo, weak, injury, power, exposed, stat, momentum, block, damage, heal, hamper y regen los cambia por un sprite, que es el icono correspondiente. Entonces todo eso que dice, en realidad, acá esto va a decir un y un icono de una espadita porque es el icono de daño. Lo mismo va a pasar con los otros textos. Si nosotros queremos poner la palabra weak entre llaves, lo que va a pasar es que va a reemplazar la palabra weak entre llaves por un icono
de Wick, que es una mano vendada. Siguiente. Enemigos, keepsakes. No, quiero volver a textos. Hablando de lo que hace el controlador de texto, es simplemente, o sea, lo que hace es decidir qué tan rápido se muestra el texto dentro de la casilla de texto que nosotros tenemos, que estamos usando. Puede ser, es un text field, como si fuera cualquier otro cosa. Decide eso, qué texto se va a ver, o sea, en qué nodo estamos del evento que estamos transitando, y mostrar las respuestas, que son dos botones que aparecen por lo general abajo de la pantalla o en una lista de botones. Nosotros lo mostramos. La función que hay que llamar para que empiece a cargar el texto es loadText, que toma un scriptable dialog, que es lo que vamos a ver ahora. Lo que hace, y después uno por uno busca el primero y lo muestra. Y si el start node, que es el que nosotros no lo marcamos como start, no anda, tira un error. El display node lo que hace es lo que dije antes, que es decirle a través de, usando toDoIn, que anime la cantidad de caracteres que se está mostrando, y que cuando termine, si tiene respuestas, muestra las respuestas posibles para el jugador, que las obtiene también el nodo, y si no tiene respuestas, lo saltea completamente, creo. Muestra respuestas. Si no muestra respuestas, lo saltea y muestra el siguiente. Estoy viendo en qué parte lo hace, porque creo que lo hacía acá. Dice esto. Stop speaking. ¿Y si no lo hacía en otro lado? Acá. Cuando uno cerró el texto, también elige una opción al azar si uno hizo muchos clics. Y si no tiene ninguna respuesta por algún motivo, acá. La lógica está acá. Cuando termina, no, después de que terminó de hacer eso, si el texto que teníamos que mostrar no era ninguno, elige una opción al azar. Y si no, cada una de las respuestas tiene en sí mismo. Yo sé cómo funciona. Entiendo cómo funciona. Pero estoy intentando encontrar dónde estaba. Porque cada uno de los componentes es uno de los botones. Del botón le agarra el objeto de texto lo cambia por el texto que tiene que tener la respuesta. Que por ejemplo en el caso del tutorial, no sé si el tutorial, pero de la presentación del juego, que lo tenemos en los eventos narrativos, te explica si querés que te explique las reglas, y las respuestas son sí o no. Entonces lo que haría es reemplazar el texto de ese botón que dice sí o no por sí o no. Y cada una de las respuestas debe estar suscrito a esto para llamar. Pero eso creo que lo hace a mano, por eso estoy buscando. El component text lo prende. Choose response. Aquí está. Cada uno de los botones que usamos está usando este botón, está usando esta función para llamar y decir cuál es la respuesta que corresponde con ese botón. Los botones están ordenados en jerarquía en la escena, y uno es el 0, otro es el 1, otro es el 2 y otro es el 3. Ahí está, 4 respuestas, o 5 creo. Y lo que hace es que cuando le haces clic, busca del nodo actual cuál es el siguiente nodo, porque es una variable adentro del nodo, y llama la misma función que llamamos al principio de display node, y hace todo el loop de vuelta para el siguiente paso dentro del diálogo. Entonces, por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando con el tutorial, no con el tutorial, con la presentación del juego, dice bienvenido a Errante. Este es el primer nodo, es el 0. Entonces, cuando nosotros hacemos clic, como no hay ninguna respuesta, elige el siguiente nodo de las respuestas, que es el 1. Y este es lo mismo, como no hay ninguna respuesta, pasa al siguiente. Y lo mismo hasta llegar hasta el último, que es este. Ahora,
Está bien, la estructura del diálogo se ve así cuando no tiene nada, cuando tiene solo texto. Pero si nosotros queremos que tenga, además de texto, tenga, por ejemplo, funciones, o entender cómo se procede de un nodo al otro, o marcar cuál es el nodo inicial, que capaz es el primero de la lista, pero capaz tenemos múltiples nodos finales, o múltiples nodos iniciales, y queremos que elija al azar entre uno de todos esos. Nosotros usamos esta clase que se llama Scriptable Dialog, que es esto que está acá. Que en el plano, en el boceto este, es esto que está acá, que es lo que crea el diseñador, lo hace a mano. Y después también decide en qué momento se va a crear el Scriptable Dialog asociándolo y después decirle al Narrative Controller que cargue el evento. Pero lo primero que vamos a ver es cómo se ve un Scriptable Dialog. Para eso voy a buscar dentro del juego Presentation, creo que se llama. No se llama Presentation. Dialogs. Tenemos una sección solamente para Dialogs. Resources. Esto es viejo, esto no es. Es esto, tampoco. Scripts, no es esto. Resources, español. No, estos son. Porque antes no teníamos los textos cargados dentro del juego. Lo que hacíamos era crear archivos de texto separados para inglés y español que tenían adentro el texto que nosotros queríamos usar. Por ejemplo, el tutorial era este archivo de texto hecho a mano con cada uno de los puntos y cada uno de los tags de lo que queríamos que se representara. Y de esto pasamos a crear nuestro propio sistema que se llama, que se ve mucho más fácil de editar, muchísimo más fácil de editar, usando Scriptable Dialogs de Unity, que se ven algo así. Está bien, siguen siendo terribles y uno tiene que entenderlo, pero es mucho más fácil de entender. Esto quiero mostrar en la presentación. En el Scriptable Dialog de la presentación, lo que uno tiene que poner es la intro. El título, que es el mismo nodo, es el mismo nombre que está en esta hoja que tenemos los Narrative Events, este título. ¿Por qué? Porque usa esta misma lógica que nosotros usamos para construir el ID, se utiliza dentro de del código del Narrative Event, que es validate. Lo que hace es construir los IDs de los nodos que hay adentro. Se puede skipear la validación apretando estos números, pero por lo general no lo usa. Es como casos demasiado específicos. El primer nodo queremos abrir, o sea, queremos crear el nodo y ponerle que es el start node. Después, entre las respuestas, se van a. Si tiene. En base a la cantidad de respuestas, va a apuntar, porque el validate lo hace solo, va a crear la respuesta. Y la respuesta va a apuntar a qué nodos continúa. Si tenemos más de una, va a apuntar a los dos siguientes. Si tenemos una sola, va a apuntar al siguiente. Como el caso más común es que el diálogo sea lineal. Del nodo del 0 vas al 1, del 1 va al 2, del 2 va al 3. Automáticamente se popula diciendo que va al siguiente. También tiene requerimientos que son tags que tiene que tener el personaje, el jugador, para que esta respuesta aparezca. Como la respuesta por defecto no necesita requerimientos y no se los queremos poner porque si no, no va a poder avanzar. Y inmediatamente sigue el siguiente. Que como ven, acá no hay ningún texto. El texto no vive acá. El texto vive en este Excel y en el JSON que está dentro del juego, que se descarga. Esto lo único que hace es controlar que, entonces por general uno tiene abierto los dos al mismo tiempo. Tiene por un lado esto y por el otro lado el Excel. Y va viendo, bueno, yo quiero que este pase al 1, necesito 11 de estos, más las respuestas de estos dos. Porque cuando yo cree, así se ve pasar de uno al otro si tienen una sola respuesta. Pero si tienen más de una respuesta, lo que yo tengo que hacer es crear las dos respuestas dentro de responses, acá sabes que tiene dos, y las respuestas se van a ver así.
va a decir que el ID va a usar un ID de respuesta, que es igual a este que tenemos de este lado, que es 11A1, y va a pasar al siguiente nodo que exista, que va a ser el 12. Y la siguiente respuesta al nodo que no sea el que agarra la respuesta anterior. Y lo que hace, las funciones que aparecen en este gráfico, acá, no son estas. Las funciones son... acá. Lista de nodos, que adentro tiene una función que es un enum, que se inicia el tutorial, reiniciar el juego, disparar un evento, guardar la partida, cambiar un tag. Pueden ser cualquier cosa las funciones porque nosotros las creamos a mano. Entonces lo que hace es que cuando yo entro a un nodo, se llaman funciones que están adentro de esta lista. Si yo entro al nodo 11 y quiero ejecutar una función, creo una función adentro del nodo 11. Pero como yo la quiero hacer en el momento que aprieto la respuesta, tengo que hacerlo en el nodo al que yo paso cuando paso al siguiente. En esta función, por ejemplo, que es la 12, el nodo 12 que yo quiero que sea el que corresponde a la primera respuesta, creo que rompí algo. Sí, ahí está. Control Z. Yo digo que sí. Estoy diciendo que sí a que me explique el tutorial. ¿Y qué significa eso? Que yo dentro de las funciones quiero llamar a la función start tutorial. Y dentro de la función que no, quiero que saltee el tutorial y vaya directo a la selección de clase. Entonces por eso yo llamo a la función openClassSelection. Eso. ¿Cómo se ven estas funciones adentro del código? Bueno, primero en el scriptable object son funciones de un enum. Sé que es complejo, tiene un montón de cosas, pero son funciones a partir de este enum que se llama effectNarrative y tiene una eventNarrativeEndFunction, que es un enum que después alguien se encarga de consumir y decir, si es esta, si la función es tal, hacemos esta cosa. Si la función es esta otra, hacemos esta otra cosa. ¿Dónde se hace eso? Eso se hace adentro de este otro que se llama EventEffects, en el que asocia cada uno de esos enums con una función. Es totalmente poderoso, o sea, nosotros dentro de cada una de estas funciones podemos hacer lo que queramos, pero por lo general es, no sé si es un placeholder, pero es como, por ejemplo, yo quiero decir Start Tutorial y son un montón de tareas, son un montón de eventos que suceden adentro. Acá se puede hacer lo complejo o lo simple que uno necesite. Lo que hace es ejecutar todas estas tareas. Llama al input manager, que le dice que prenda el tutorial y termina la tarea. Y esto hace todas estas tareas que se encargan de prender y apagar objetos para que empiece la secuencia del tutorial. Que por cierto, la secuencia del tutorial no es más que otro montón de diálogos y otro montón de IDs, mucho más larga por supuesto, con otro montón de funciones propias y otro montón de texto. Lo que viene después, lo voy a buscar. Yo sé que puedo usar funciones y todas estas cosas. Bien, si es una buena idea hablar de esto ahora. Ok, bueno, primero voy a terminar de hablar de cómo funciona el event trigger, o sea, cómo yo llamo a una de estas funciones. Se puede hacer desde cualquier lado, no es que nosotros tenemos un event trigger en particular. Como podrás ver, o sea, como mostré recién, yo cuando prendo el tutorial también llamo a un evento narrativo. No lo hace acá directamente, pero tengo un evento narrativo que es el scriptable dialog de la intro, que es lo primero que se pone, y lo hago a través de código. Entonces el trigger que dispara a cada uno de los eventos que nosotros queremos puede ser cualquier cosa, un collider, un botón, un timer, una línea de código, y casi siempre usamos líneas de código. Entonces, por ejemplo, cuando termina la presentación, llama a la intro usando esta función que es, bueno, dialog controller, usa instance, load cinematic y dice, bueno, cargamos la intro y le pasamos el diálogo y básicamente lo que hace es load text, que es la función que vimos al principio, que carga el scriptable dialog. Y ahí agarra el primer nodo, que es el start node, que lo tenés que marcar adentro del editor, como que es el start node. Y a los nodos de respuesta le tenés que decir que son los end nodes, porque si no te queda andando el juego, el mismo nodo para siempre, porque no sabe que tiene que
que terminar, porque no sabe que terminó el diálogo, automáticamente igual el editor marca el último nodo como endnode, pero no el penúltimo, si no me equivoco. Y eso lo tenés que hacer a mano, que es el 12. Y ahí hace display node del current node, que es el start node, que es el primero, y hace toda la secuencia de buscar cuál es la respuesta y que los botones que nosotros tenemos suscriptos llamen a las respuestas correspondientes. Lo mismo pasa con el tutorial. Hay una función que llama al evento del tutorial y el scriptable dialog del tutorial es muy parecido a este, en el sentido de que... Uy, abrí esto sin querer. Tutorial. Es muy parecido a este, en el sentido de que tiene un montón de nodos que representan que representan respuestas y funciones y texto que dice el tabernero. Cómo se ve dentro del juego es lo que creo que voy a hacer ahora, porque es lo primero que voy a mostrar. Sí. Yo le doy play al juego, se va a abrir en esta pantalla ahora la agrando, y cuando le doy play al juego va a empezar la presentación. Cuando termine la presentación, que yo la termine o termine la presentación por sí misma, se va a llamar esta línea de código, que es cargar de la cinemática, invocar cuando terminan las animaciones de la presentación, le va a decir al dialog controller que cargue este diálogo, que es el diálogo de la intro. Acá está la presentación, que está corriendo, que es este texto. Cuando esta presentación termina, dura bastante, se carga el texto que nosotros vemos normalmente, que dice: bienvenido errante, estoy verdaderamente contento de verte. Que es este texto que está... Uy, intento abrir. Que es el texto que está en esto. Welcome errant. Ahora yo tengo el juego en inglés. I'm glad to see you, truly. Yo clic de vuelta. You can probably tell, but you must know. Y ahora apretas de vuelta y dice: yes, you're dead. Bueno, lo saco. Lo que es exactamente lo que dice acá. Ahora, lo que voy a hablar es de los tags. ¿Qué son los tags? Cuando nosotros tenemos esta función dentro de Narrative Event Function que se llama tag. ¿Era acá? ¿Cómo funcionaba esto? A ver si busco tag. No. ¿Qué son los tags? Acá. No, lo hace automáticamente el scriptable dialog. Cuando llegas al nodo, puedes decirle que te dé o te quite un tag. Entonces puedes decirle que... No tenemos muchos casos igual de esto, pero que, bueno, por llegar a este nodo narrativo sos un vampiro. Bueno, y quizás por llegar a otro nodo narrativo dejas de ser un vampiro. Ok, se remove, bueno, dejas de ser un vampiro. Entonces no tenés más el tag vampiro. Ahora, si yo tengo el tag vampiro o no tengo el tag vampiro, quizás haya alguien que le interese. Haya algún evento de todos los que hay dentro del juego. Por ejemplo, un encuentro con un enemigo, un encuentro con otro vampiro, que uno haya que lo encuentre en otro nodo dentro del mapa. Por ejemplo, acá hay otro del primer evento narrativo que hay dentro del juego. Y capaz sí me interesa saber, para las respuestas que puedo darle, este tiene 4 respuestas, me interesa que haya un requerimiento de si es vampiro o no. Para yo ya saber cuáles son las respuestas. ¿Está en alguno de estos? Es en el 0. Acá, tiene 4 respuestas. Adentro de las respuestas yo puedo poner que tiene como algún requerimiento. Por ejemplo, Vampire.
Tiene que estar bien escrito nomás. Y, por ejemplo, si esa respuesta te lo fuera a quitar también, te puede decir que te lo quite. Después de chequear si lo tenés. Entonces, acá podés personalizar cuáles son las respuestas que el jugador puede dar en base a cuáles son los tags que tiene. Por ejemplo, si no me equivoco, el pueblo tiene una respuesta que solamente podés dar si estás jugando el palo de llaves. El palo de llaves es como un pícaro, representa a los pícaros. Entonces, lo que puedes hacer en esta respuesta, que es Town 3, que la vamos a buscar, creo que es Town 0 a 3, la buscamos adentro de el Excel, Town 0 a 3, Town 0 a 3. Puedes buscar que por tener llaves le robaste al agente local, que es como un pícaro, un ladrón. Entonces, nosotros personalizamos el gameplay en base a las decisiones que toma el jugador. Es mucho más trabajo, tenés que tomar en cuenta qué cosas puede tener o no tener en ciertos momentos del juego y llevar cuenta de todas esas cosas, de todos esos tags. Esos tags se guardan adentro de esta clase que se llama tags, que tenés los tags de la run, los tags de mundo, o sea, del juego, y game tags. Que nosotros los dividimos así porque es como nosotros consideramos que nos sirve. En realidad cada uno puede hacer lo que le parezca y usar este sistema o no usar este sistema en absoluto y usar otro sistema totalmente distinto para tomar decisiones de qué cosas mostrarle o no mostrarle al juego. Puede estar todo hardcodeado, puede ser menos dinámico, puede ser lo que a alguno le parezca. Da lo mismo. Nosotros usamos este porque me pareció muy parecido a los que usan otros juegos como Baldur's Gate o Disco Elysium. En el sentido de, bueno, vos tenés puesta cierta ropa, tenés un personaje que viene de tal lugar, que tiene cierta clase. Y dije, debe estar haciendo esto. Y más o menos se puede replicar el mismo comportamiento que ellos hacen usando este sistema. Estos tags también después se persisten en la partida guardada del jugador, guardándolo con el game data. Con el resto de la game data, que es la data de la partida. Después, como decía, se persiste con todas las otras cosas. El event trigger puede ser cualquier cosa. Nosotros utilizamos por lo general el código que llama load event. Lo que me quedaría por mostrar de todas estas cosas es cómo se ve en la interfaz mientras uno está editando los textos. Y qué son el rich text de TextMesh Pro. Cuando uno está editando el juego adentro de la escena, quiero buscar esto. A ver. Sí, está dentro del libro. Lo que significa que yo puedo entrar y prender esta página que está prendida. No, debe estar apagada. Voy a apretar esto para verlo en 2D. No, no era así. Tengo que apretar acá y ortográfico. Bien. Voy a prender estas dos páginas del libro y tengo que prender todas las otras. Que supongo que es el álbum. Bien. Acá está. De este lado se va a ver una imagen y de este lado se ven los textos. Este es el texto principal que se ve dentro del juego. Y estas son las respuestas al evento que uno puede dar. Esas respuestas son simplemente campos de texto adentro del juego. Que está bien. Nosotros tenemos una super jerarquía porque hay un montón de elementos adentro de este objeto. Y este objeto se proyecta sobre una hoja se proyecta sobre una hoja de un libro para que parezca que es parte del libro. Pero acá, esa es nuestra forma de mostrar visualmente los objetos. Uno puede usar lo que le parezca o lo que quiera, porque lo único que necesita en realidad es un campo de texto. Nosotros usamos TextMesh Pro, porque TextMesh Pro soporta Rich Text, que son estos tags al estilo HTML, que por ejemplo estos que están en I, entre I, están en italics. Y y estos que están acá deben estar en B, porque son bold. Entonces siempre nosotros ponemos adentro de alguno de estos campos de texto de TextMesh Pro
el texto que está en esta hoja. Para este caso son, en el caso de este, en estos botones que están acá, seleccionados, van las respuestas. Y en este que está acá arriba, va el texto de lo que está sucediendo. Lo que tiene TextMesh Pro de bueno es que usa esto que se llama Rich Text Tags, que está en parte de la documentación, hace un montón de cosas súper divertidas, como por ejemplo pintar texto de colores, o poder usar italics. Acá están todas las cosas que TextMesh Pro hace por sí solo, y toda esta funcionalidad se puede extender con otras librerías de un montón de gente recopada que hace un montón de cosas buenas para extender toda la funcionalidad que tiene TextMesh Pro. Eso es lo último. Tener un lugar, un objeto en el que nosotros podamos mostrar nuestro texto y linkearlo, vincularlo a nuestro controlador de narrativa, nuestro controlador de texto, que vaya a cargar nuestros... a ver si lo tengo acá. No me saca, tengo que salir. Y vincularlo a nuestro controlador de texto. Para que lo edite. Entonces el texto del diálogo lo pone, es este, que es el objeto que estábamos viendo recién. Y los botones son estos que yo había seleccionado recién. Estos 4 que están acá. Y este es el texto que yo seleccioné recién. Voy a ver el diagrama para ver si me faltó algo. Importante no usar las llavecitas estas para decidir en dónde entre qué queremos guardar. Que supongo que esto iría acá. Pero es porque se utilizan por rich text. Rich text usa estos tags de HTML, entonces no tenemos que usarlas dentro de nuestro propio texto, a menos que queramos poner un rich text. Y eso es todo. Eso es todo lo que hay. Ay, se me hace falta algo.